Mis hermanos, pues hace unos 15 días más o menos empecé a orar al Señor porque pusiera en mi espíritu lo que Él consideraba que era oportuno compartir a la iglesia local en Soacha, porque como saben mis hermanos, pues uno a veces tiene temas que compartir o hace algunos estudios o siente que puede traer algún tema, pero a veces ese sentir nuestro es muy nuestro, no es el del Espíritu, y a veces no es para la iglesia local para donde uno va, a pesar de que pudiera ser muy elocuente y pudiera ser algo también muy bonito de compartir, a veces no es para la iglesia. Entonces, en esa oración estos días, en esta última semana, puso el Señor en mi corazón un pasaje para compartir con mis hermanos. Y por más que intenté cambiar hacia otro pasaje, hacia otras cosas, no fue posible, no llegó a mi mente ni a mi corazón ningún otro pasaje sino solo ese. Pero hoy, cuando Cecitar pasó a compartir la cena y leyó el pasaje, yo dije, ¡ay, Señor! ¿Y ahora qué hago? Si ese es el pasaje que pusiste en mi corazón desde hace una semana, ¿qué hago yo ahora? Y pensé, yo dije, bueno, de pronto tengo tiempo y puedo cambiarlo más bien y puedo más bien compartir acerca de otra cosa. Pero también en ese momento sentí orar al Señor y decir, Señor, ¿o será que más bien tú estás enfatizando algo de este pasaje? Más bien es que quieres que ser enfático en algo de esta palabra tuya y quieres más bien que lo desglosemos un poco más. Y sentí paz en mi corazón y yo dije, Señor, más bien voy a tomarlo como una confirmación de que esto es lo que tú quieres para tu iglesia y no voy a poner mis manos ahí cambiando el tema, sino que voy a continuar con el sentir que tú pusiste. Entonces, mis hermanos, vamos al pasaje de Juan 13. Con la ayuda del Señor vamos a compartir unos aspectos. Hemos orado, confiamos en que el Señor nos va a guiar, nos va a orientar, que su Espíritu Santo nos va a socorrer, me va a guardar. La hermanita Delmira oraba para que el Señor guardara también los aires y guardara también el momento de toda treta maligna. Entonces podemos estar tranquilos de que estamos en un lugar seguro, guardado por el Señor, guardado por el Espíritu, y que muy seguramente nos dará la porción de las Escrituras que Él sabe que necesitamos. Amén. Juan 13. Vamos a leerlo primero del 1 al 17 y luego nos devolvemos y vamos compartiendo, mis hermanos. Juan 13 dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo,
el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Sí. Mis hermanos, comienza esta palabra del Señor diciendo que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y vamos a hacernos aquí una pregunta. Esto que sabía Jesús que iba a pasar de este mundo al Padre, no era simplemente que él iba a ser glorificado y que al final triunfaría al hacer ese sacrificio en la cruz, sino que él iba a morir y que iba a morir por manos de hombres inicuos y que iba a ser torturado, muerto, crucificado y que iba a padecer grandemente por toda la humanidad, y también sabía que iba a tener el Padre que voltear su rostro de él, porque sobre él estaba toda inmundicia y toda maldad. Y la palabra del Señor nosotros podemos leerla en dos aspectos. Nosotros podemos leerla desde un punto de vista subjetivo y desde un punto de vista objetivo. Nosotros podemos mirar este pasaje en lo que respecta solamente al Señor Jesucristo. Objetivamente, solo lo que respecta a Él y su obra en la cruz y todo el acto que Él está haciendo aquí. Pero también la podemos ver desde un punto de vista subjetivo. ¿Qué tiene que ver con nosotros esta palabra? ¿Hasta dónde nos involucra el Señor en esta palabra a nosotros? ¿Para qué la dejó como enseñanza para nosotros? Porque así lo dice el Señor, que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces debemos verlo en dos aspectos. Y al mismo tiempo también hay palabra del Señor que es para el común de toda la humanidad, ¿sí? Que sirve para evangelizar, para redarguir los corazones de las personas, para dar conciencia de pecado, de justicia y de juicio, para que vengan al Señor, se arrepientan de obras muertas, de pecados, etcétera, dejen su mala manera de vivir. Pero también hay palabra del Señor que es para la iglesia, que es para sus discípulos y netamente para su pueblo, como esta. En este evento estaba el Señor con sus discípulos. Quiere decir que esto es algo que el Señor le está enfatizando a la iglesia, a sus más íntimos, a los más cercanos, a los que son de su familia. Entonces, como lo estamos viendo en esos aspectos, vamos a tocarlo también en esos aspectos que estamos compartiendo. Entonces, con respecto al Señor, dice que Él ya sabía lo que le iba a acontecer. Y aún así, a pesar de lo que le iba a acontecer, a pesar de lo que iba a suceder, dice que como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y vemos el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que se iban a ir en contra de Él, como compartíamos hace un momento, que lo iban a dejar solo, que lo iban a abandonar, a pesar de todo, los amó hasta el fin, a pesar de todo eso. Y vale la pena nosotros preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros si supiéramos que nuestra hora ha llegado? Si hoy, en este momento que estamos acá y compartimos la cena y estamos en esta reunión, sabemos que hoy llegó nuestro momento de pasar al Padre, ¿qué haríamos nosotros en este momento? ¿Será que aprovecharíamos de una vez para decir lo que teníamos que decir, pase lo que pase y las verdades que haya que decirlas, o hacer todas las locuras que quisimos hacer y no pudimos? ¿O qué haríamos? ¿Qué momento sería este y qué momento continuaría de aquí en adelante, sabiendo que ya nuestra hora ha llegado, que al salir de aquí ya debemos partir con el Padre? Eso es algo que es bueno que nosotros tengamos presente, no para que nosotros caminemos como si en cualquier momento quién sabe qué nos fuera a pasar, sino como dice la palabra, el que tiene esposa, sea como si no la tuviese, ¿sí? El que cree que sabe algo, sea como si no lo supiese. Es decir, para vivir, disfrutar y gozar cada día de la vida como si fuera el último, como si fuera el único.
pero también para disfrutar a quienes tenemos a nuestro alrededor como si fuera el último momento que los tenemos. Es decir, que cada día de nuestra vida y cada disfrute con la persona que tenemos al lado, que sea como si fuera el único que tuviéramos, enriquecido, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bondad, y así para con nuestros hermanos. Así debe ser. Cuando nos vemos y nos encontramos acá, cada 8 días o de pronto hasta 2 veces a la semana, debe haber en nosotros ese gozo y ese gusto de volvernos a ver, de volvernos a encontrar, como si fuera ese el único momento que volvemos a tener, porque eso es lo que construye la vida de iglesia. Y eso es lo que edifica no solo nuestra relación de hermanos en Cristo, sino nuestra relación con Cristo. En la medida que nosotros aprendemos a amarnos más los unos a los otros y a tolerarnos más los unos a los otros, más entendemos el amor de Cristo por nosotros y más cercanos estamos de la voluntad de Dios con nosotros. Porque con el Señor no es de que yo tengo mi relación con el Señor a mi manera, pero con las personas me relaciono de otra forma y soy más bien distante o lejano. Con Él eso no aplica. Con Él, de la manera como yo soy con los demás, es como soy con Él. Entonces, sabiendo el Señor que ya tenía poco tiempo y que solo le quedaba ese momento, pasó por alto toda ofensa, todo agravio, toda traición, la pasó por alto y decidió más bien amarlos. Y esa debe ser nuestra decisión, mis hermanos. Nuestra decisión, a pesar de las diferencias que tengamos o de las situaciones y las circunstancias, no solo acá en la iglesia, sino con quienes rodean nuestra vida, debe ser la de amar, no la de odiar, no la de tener rencor, no la de guardar cosas pasadas, sino la de amar. Porque si tenemos el nombre de Cristo en nosotros, porque así nos llamamos cristianos, pues debemos obrar como Él obró y hacer como Él hizo. Y Él, sabiendo que su hora había llegado y que ya podía, ¿qué podía haber hecho el Señor en ese momento? Podría haber dicho, bueno, ya está cerca mi hora, voy a aprovechar de una vez y voy a juzgar a todos los que se van a ir en contra mía, voy a decirles de una vez unas cuantas verdades acá a mis discípulos, ¿sí? Quienes me van a traicionar y de una vez los voy a que se vayan de una vez para el infierno, de una vez voy a decirle a Pedro unas cuantas cosas, a Tomás que es incrédulo, etc. Pero no, Él pasó todo eso por alto e inclusive le dio la última oportunidad a Judas también, de que se arrepintiera, y prefirió fue amar y disfrutar el momento, ese momento íntimo en el que estaba en la cena. Entonces nosotros a veces, por causa de esos enojos que tenemos o de esas situaciones que afectan nuestro corazón, dejamos de perder momentos bonitos los unos con nosotros, con los otros, momentos que son especiales, momentos que no se van a volver a repetir en la iglesia, en la familia, por a veces tener cosas guardadas en el corazón, que es mejor dejar. Las cosas que tenemos nosotros en nuestro corazón que afectan nuestra vida de manera negativa, lo que están indicando es que no somos capaces de llevarlas. Porque si fuéramos capaces, no nos afectarían en esa magnitud. Entonces hay que entregarlas al Señor, porque Él puede llevar esa carga por nosotros. No podemos nosotros. Entonces la carga que Cristo llevaba ya era demasiado pesada, como para seguir acumulando sobre Él, aparte de la carga que tenía del pecado, más carga acerca de lo que los discípulos iban a hacer con Él, que lo iban a dejar solo y demás cosas. Y dice que más bien, como los había amado desde cuando los fue escogiendo, decidió amarlos hasta el fin. Ahora, también, ¿por qué lo hacía? Porque tenía la seguridad de que su hora había llegado para ir al Padre. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos, mis hermanos. Lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, lo que hemos recibido por Cristo cada uno de nosotros, nadie nos lo puede arrebatar. Amén. Los dones que cada uno tiene, las encomiendas del Señor que cada uno tiene, las responsabilidades que cada uno tenga, las familias que cada uno tenga, le pertenece a Dios. Él decide sobre todas esas cosas. Decide si toma o decide si lo deja. Decide si lo usa o si no es el momento de usarlo, porque es de Él, le pertenece a Él. Y cuando uno tiene la seguridad de que uno es de Cristo, pues no estima como suyo nada, sino que todo se lo ha entregado a Cristo.
inclusive el mismo servicio en la iglesia, se lo entrega al Señor, porque sabe que no puede uno por uno mismo tomar nada, todo le pertenece a Él. Entonces, lo mismo hizo Cristo, sabiendo que ya aún ese sacrificio que Él iba a hacer le pertenecía a Dios el Padre, porque a Él iba, decidió amar, en lugar de odiar y en lugar de recriminar, decidió amar. Y dice en el 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Este es un pasaje tremendo, mis hermanos, porque teniendo el Señor pleno conocimiento de lo que iba a acontecer con él, y no solo de eso, sino de lo que iba a lograr por ese acontecimiento, que las cosas le fueran entregadas por el Padre a él, aún así lo que quiso hacer fue dar una muestra de humildad a sus discípulos, una muestra de amor, una muestra de entrega total a sus discípulos, y aún sabiendo que todo le pertenecía y que, como dice él, nadie le quitaba su vida, sino que él mismo la daba, porque él mismo estuvo consciente del sacrificio que él iba a hacer para salvar a toda la humanidad. A pesar de estar con él quien lo iba a traicionar, aún así continuó con lo que quería hacer, ¿sí? Y dice que se levantó de la cena. Por el contexto vemos que lo más importante para los discípulos en ese momento era la cena. Era el acontecimiento más portentoso que había en ese instante, porque se dirigían hacia la Pascua y ellos entendían muchas de las profecías que había del Mesías en el Antiguo Testamento, y ellos se acuerdan que le preguntaban al Señor que si ya iba a restaurar el reino de Israel, que si ya se iba a manifestar a todo el mundo con poder. Los hijos del trueno le decían: si quieres que descendamos fuego, hagamos que descienda fuego del cielo, porque ellos de verdad entendían que estaban con el Mesías. Y la palabra profética dice que el Mesías también vendrá a reinar sobre Israel y sobre el mundo entero. Entonces para ellos esa cena era de suma importancia y era lo más importante para los discípulos, ese momento de la cena, porque era como un acto ceremonial en el que ellos pensaban que iban a ser nombrados, que iban a ser encomendados a funciones especiales, que iban a ocupar cargos en el reino de Cristo, iban a ocupar cargos ministeriales, cargos de renombre, cargos por encima del Sanedrín, por encima del Imperio Romano. Pero en medio de todo eso que pensaban los discípulos, para el Señor eso no era aún lo más importante. Era importante, pero no lo más importante. Entonces nosotros, hermanos, debemos entender que esta ceremonia que nosotros hacemos hoy al reunirnos como iglesia, a compartir la cena del Señor, a cantar unas alabanzas al Señor, a compartir la palabra, si pierde el sentido real que tiene, que es la comunión del cuerpo de Cristo, deja de ser importante. Lo más importante de las reuniones de iglesia es la comunión del cuerpo de Cristo, porque sin la comunión del cuerpo de Cristo no hay manifestación de la obra de Cristo, no hay manifestación del amor de Cristo y no hay manifestación del poder de Cristo por su Espíritu en la iglesia. Amén, mis hermanos. Entonces, la cena es importante, la alabanza es importante, la palabra es importante, pero más importante es que en la comunión de los santos se refleje la comunión de Cristo con su iglesia, la comunión del Padre con el Hijo, con el Espíritu y con su iglesia, mis hermanos. Porque puede llegar el Señor, en caso de que la comunión esté afectada en la iglesia, a no permitir a veces que la reunión continúe, ¿sí ven? Hay iglesias donde ha habido situaciones entre hermanos fuertes que tratan de manejarlas, pues porque está la reunión y está a veces la ceremonia, pero llega un momento en donde el Señor ya no permite que se siga haciendo más la reunión, ¿sí ven? Porque el Espíritu es sensible a todas esas cosas y el Espíritu está atento a todo eso. Entonces todo lo que sea de edificación, hagámoslo, pero lo que no sea para edificación, no debemos hacerlo más. Es decir que nuestras reuniones de iglesia no se pueden convertir en un
solo compromiso, sino que tiene que ser un acto vivo, un acto genuino, un acto alegre, un acto espontáneo que surja de nosotros, no contristar el espíritu, sino que se mueva con libertad en medio nuestro, que haya oración, alabanza, intercesión, súplica en medio de la iglesia, con libertad del espíritu, que el espíritu verdaderamente tome el control acá de la iglesia y que cada uno de nosotros pueda entregarle todo lo que es de su ser al Señor y a la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces para el Señor era más importante que la cena misma, darles esa enseñanza de la humildad que deben tener en la comunión del cuerpo de Cristo. En la unión de ellos como discípulos, en su seguimiento a Cristo, la humildad que debían tener ellos, reconociendo cada uno lo de cada uno, valorándose cada uno y respetándose también cada uno. Pero para eso era necesario que Él les diera esta enseñanza. Entonces dice, sigue diciendo en el 5, desde el 4 dice, se levantó de la cena, que era el momento más ceremonial que decimos y más importante, y se quitó su manto, es decir, como la vestidura, digamos, acorde para la cena. Pues imagínense el impacto de los discípulos al ver que Él hace eso. Tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Este lavamiento de pies siempre se ha usado mucho para expresar muchas cosas. Inclusive el Vaticano tiene una ceremonia que hace el Papa, que es el lavamiento de pies. Pero no sabemos hasta dónde hay sinceridad en ese acto que él está haciendo, y más bien está queriendo tal vez hacer una usurpación de lo que el Señor Jesucristo hizo. Pero ¿por qué el Señor hace este acto tan extraño? Imagínense ustedes, mis hermanos, que estamos acá en la cena, estamos en este compartir, y alguno de nosotros dice, bueno, hermanos, puede ser el que esté aquí presidiendo. Bueno, hermanos, voy a lavarles los pies a todos. Pues es muy extraño, estamos en una cena, estamos en una ceremonia, es algo importante, y sale con que voy a lavarles los pies a todos. Pues es algo que impacta. Y eso era lo que justo el Señor quería hacer con sus discípulos, impactar su corazón y sacarlos de su mente en lo que ellos estaban, que era solamente la importancia de esa ceremonia. Y lo importante no era eso, sino era que estuvieran ellos reunidos y que estuvieran en esa comunión y en esa sencillez y alegría de corazón. Entonces, ¿por qué el Señor quiso hacer este acto de lavar los pies? Nosotros normalmente, y se escucha a veces en el común, los pies a nosotros no nos gustan, ¿sí? Los consideramos que a veces no son tan bonitos, que no son tan estéticos, que no es como una parte como para mostrar tan libremente, inclusive para que la toque a alguien, tiene que ser alguien de muchísima confianza para que llegue a tocar nuestros pies. Lo hace de pronto la mamá, que le hace un masaje a su hijo, el esposo a la esposa, o la esposa al esposo, ¿cierto? Pero es algo muy íntimo, algo de un nivel de confianza muy, muy cercano y muy íntimo. Y eso era lo que el Señor quería causar y mostrar en ellos. Hasta dónde tenía que llegar la relación de ellos con Cristo, pero también entre ellos mismos. A poder ellos tocar las áreas que tal vez parecieran que en su ser, que en su mente, que en sus pensamientos son las de mayor vergüenza. Entonces el Señor nos recibe a nosotros a pesar de nuestra vergüenza. A pesar de la vergüenza que nosotros venimos acá, Él nos recibe. Y lo que nos dice es, ven, yo te lavo los pies. ¿Por qué? ¿Y por qué era el lavamiento de los pies? Porque en ese tiempo ellos caminaban grandes distancias y se usaban eran sandalias. Y al entrar a las casas, pues se quitaban los zapatos, había un lebrillo que era una cunetica de barro con agua y se lavaban y podían entrar para no ensuciar la casa. Porque lo que se les pegaba a los pies a lo largo del camino, pues era inmundicia. Era donde habían pisado otras personas, donde había cosas sucias.
y era para no contaminar la casa. Pero como todos llegamos a la casa del Señor con contaminación de nuestro ser, con cosas vergonzosas nuestras, pues el Señor por eso viene y nos lava los pies. Como decía él cuando llegó allá donde la mujer samaritana, decía, y Jesús, cansado del camino, ¿sí?, se sentó y tuvo sed. Entonces nosotros venimos también de esa manera, en nuestro trasegar diario, cansados del camino acá a la iglesia, y por eso el Señor cuando viene, lo que viene es a lavarnos nuestros pies, a lavarnos la parte que nos da más vergüenza, la parte que para nosotros es más íntima, para que alguien pueda llegar a ella y hacernos descansar, ¿sí? En ese lavado de los pies, mis hermanos saben que en los pies están todas las terminaciones nerviosas del cuerpo humano. Por eso hay tantas esas terapias de los pies, porque ahí terminan todas las terminaciones nerviosas llegan a los pies. Entonces ese lavamiento no solamente quebrantaba el orgullo que tenían los apóstoles y quebrantaba todo ese deseo que ellos tenían de superioridad y de autoridad los unos sobre los otros y de autoridad sobre el Sanedrín y sobre los romanos. No solo quebrantaba todo eso, sino que les daba a ellos humildad y los dejaba despojarse por completo de ellos mismos. Porque una persona que haga con uno eso, pues tiene uno que perder por completo el orgullo delante de esa persona, y el que no lo toque a uno, y el que no hable con uno, el que no lo mire a uno, el que no conozca lo más personal de uno. Y esa es la relación que el Señor quiere acá que tengamos en la iglesia, mis hermanos. Nuestra relación de hermanos no puede ser parecida a la relación del mundo, que nos saludamos muy amablemente, ¿sí?, nos despedimos muy amablemente, preguntamos cómo está y siempre estamos todos bien, y no nos importa si no está bien, sino que bueno, dijo que estaba bien, yo también estoy bien, y no hablamos de nada más. Nuestra relación en Cristo es muy íntima, mis hermanos, y nuestra relación como hermanos en Cristo es muy íntima. Ahora, tenemos que permitir nosotros que así sea, porque nos puede pasar como le pasaba a Pedro. Pedro siempre tomaba la delantera en las reuniones de los discípulos. Siempre pues fue el que recibió la revelación del Señor acerca de quién era el Cristo, y bueno, eso lo puso en un estándar más alto, pero en su corazón. Él siempre tomaba la vocería, fue de los primeros que el Señor llamó, era a quienes el Señor, uno de quienes el Señor llamaba para que lo acompañaran en momentos específicos. Entonces Pedro tenía un concepto de él muy alto. Y como él tenía un concepto tan alto, cuando el Señor iba a lavarle los pies, pues él dijo, prácticamente lo que está diciendo acá es, Señor, tú no me puedes lavar a mí los pies porque yo soy casi igual a ti. Eso es más o menos el contexto que dice ahí. No me los lavarás, antes yo te los tengo que lavar a ti. Sí. Entonces a veces nos pasa así, mis hermanos. El Señor verdaderamente quiere sanar nuestro corazón y limpiar nuestra vergüenza, pero nosotros no nos consideramos dignos de esa limpieza. Pero ese sentimiento y ese pensamiento, al contrario de ser humilde, es soberbio. Porque cuando nosotros pensamos que no necesitamos ayuda, no somos humildes, somos soberbios. Cuando nosotros pensamos que podemos resolver las cosas por nosotros mismos, no es porque yo no quiero molestar a nadie, porque están ocupados y qué pena, es porque yo soy orgulloso en mi interior y digo yo no necesito de nadie, yo lo puedo resolver. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro dijo, no, nunca me lavarás a mí los pies. Entonces, ven, yo te los lavo y hazte tú acá. Yo no soy igual a todos ellos que sí se dejaron. Yo soy diferente. Por eso le dice el Señor, ahí enseguida dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, o sea, porfió por segunda vez. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Qué preciosa la palabra, que es tan abundante y que de una misma enseñanza o de una misma porción podemos sacar varias enseñanzas y nutrirnos más. Causa mucha sorpresa y hasta controversia que el Señor limite el lavado de unos pies, que podría pensarse que es como algo tan deshonroso para el Señor.
a tener parte con Él. Y cuando dice ahí, no tendrás parte conmigo, está diciendo parte en el reino de los cielos. O sea, no tendrás lugar conmigo en el reino de los cielos donde mi Padre preparó para ti lugar. Y a Pedro, ¿se acuerdan mis hermanos que le dijo, a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos? Imagínense mis hermanos, el Señor Jesús equiparar ese lavamiento de los pies a reinar con Él en el reino y a estar con Él en el reino. Entonces el asunto es serio. El asunto de nuestro relacionamiento entre nosotros, de nuestro comportamiento entre nosotros, de nuestra comunión, es serio con el Señor. Y hay muchas cosas que suceden en nuestra vida hoy en día que nosotros no las entendemos, pero como dice el Señor, las entenderemos después. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos hacer en la iglesia, pero el Señor no nos lo permite ahora. Y lo entenderemos después porque no nos la permite. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos que pasaran en nuestra vida en este instante, pero el Señor no lo permite. Y nos dice, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Generalmente, al pasar el tiempo, uno se da cuenta de por qué el Señor no le concedió sus peticiones. Y por qué el Señor más bien le permitió pasar por más dificultades de las que uno mismo esperaba pasar. Pero al pasar el tiempo se da uno cuenta que formó el corazón en uno, un corazón humilde, un corazón compasivo, un corazón misericordioso con los demás, un corazón en el que no hay orgullo, en el que no hay soberbia, un corazón que puede aconsejar, que puede llevar a otros. Este mismo Pedro que está aquí porfiando con el Señor, que se ponía por encima de todos, que negó al Señor Jesús, que se escondió, lo vemos después en Pentecostés, abriendo las puertas del reino de los cielos, al pueblo judío y luego a los gentiles, imagínense, ese mismo Pedro. Y por ningún lado vuelve Pedro a recordar que él deshonró al Señor Jesús negándolo. Ni nunca vuelve a recordar que el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero ¿qué hubiera pasado si el Señor no le hubiera permitido que esas cosas pasaran en su vida? ¿Hubiera sido ese mismo Pedro de Pentecostés? Yo creo que no. Si el Señor no lo hubiera tenido que reprender cuando le iba a estorbar para hacer su obra, para venir a hacer esto, si Pedro no hubiera tenido que caer tan bajo cuando cayó, yo pienso que él no hubiera sido el Pedro de Pentecostés. Hubiera sido, y es más, pienso yo que con el carácter que él tenía, se hubiera después apartado de los discípulos y de la comunión, a querer él hacer su ministerio aparte, porque tenía un gran llamamiento y una gran revelación, y tenía más claridad acerca de la obra de Cristo, del Mesías. Pero aún a Pedro, el Señor le permitió pasar por esas cosas. Entonces, mis hermanos, hay situaciones por las que el Señor nos permite pasar en nuestra vida cristiana, en lo que tiene que ver con el mundo, y también en nuestra vida cristiana en lo que tiene que ver en la iglesia. Es decir, en la vida cristiana en general, hay situaciones por las que el Señor nos tiene que hacer pasar para que después le podamos ser útiles. ¿Sí? Pero ahora, ¿cuál es el sentido? Pedro ni siquiera fue que hubiera estado de acuerdo con el lavamiento de los pies. Cuando el Señor le dijo, si no te los lavo, entonces no tendrás parte conmigo. Ahí fue cuando él dijo, no. O sea, todavía seguía con ese corazón voluntarioso, decía, no, pero, pues Señor, si me la pones así, me dices que no voy a tener parte contigo, sabiendo que yo recibí la revelación, que tengo más autoridad acá con todos, que me diste las llaves del reino de los cielos, y tú me dices que ya no me vas a dar eso, pues bueno, Señor, pues no me laves solo los pies, lávame todo, lávame por completo. ¿Sí? Todavía seguía Pedro con ese corazón altivo y todavía enorgullecido. ¿Sí? Entonces, cuando él dice, bueno, lávame todo, el Señor le dice,
quien está limpio, dice. A ver. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque también sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. Uy. O sea que aquí ya pasó del terreno material al terreno espiritual. Miren que lo que estaba haciendo el Señor Jesús no era solamente lavando unos pies. No solamente era la inmundicia que había en los pies, la tierra que había en los pies. Él estaba lavando las conciencias de los discípulos, el corazón de los discípulos, los sentimientos de los discípulos, lo que había ya en su corazón que no correspondía al Hijo ni al Padre, en sus discípulos. Por eso ahí inmediatamente el lavamiento de los pies pasa a lo que había en el corazón. ¿Qué decía acerca de Judas? Que el diablo entró en Judas y que le iba a traicionar. Y decía, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies, pero no todos están limpios porque él sabía quién le había de entregar. O sea que, mis hermanos, por medio de esos actos, esas situaciones que el Señor hace en nuestra vida y que permite en nuestra vida, el Señor no solamente está limpiando lo que es nuestro cuerpo, está limpiando lo que es nuestra alma. Porque nuestra alma también se le pegan muchas inmundicias. El mugre del mundo, de la calle, no solo se nos pega a los pies, se nos pega también al corazón. Aún en la vida cristiana. Miren dónde estaban los discípulos. En el aposento alto, en la cena, con Cristo. Y ahí el diablo entró en Judas y se fue a hacer lo que iba a hacer. ¿Sí? Ahí Pedro se enorgulleció y no quería permitir, o sea, quería ya interrumpir lo que el Señor quería hacer y todo. Pedro ya quería interrumpirlo y que el Señor entonces dijera, bueno, entonces a ti no lo hago más y dejemos más bien ahí mismo en el aposento alto, en el lugar de la cena. Acá en la iglesia también, mis hermanos. Si nosotros no cuidamos nuestros pensamientos, si nosotros no cuidamos nuestros sentimientos, si nosotros no cuidamos nuestras emociones, el diablo también se puede meter. Y a veces ni siquiera necesita que el diablo se meta. Nuestra propia alma genera en ella sentimientos y emociones malignos que afectarán a todo el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor lo que estaba haciendo realmente era lavando esa inmundicia en la mente y en el alma, en la conciencia de sus discípulos. Por eso tenía el Señor que comenzar por ahí, por los pies, por ese acto que parecería como tan vergonzoso para que Él lo hiciera, porque en ese momento quedaban desarmados ellos. Como dice ahí, vosotros decís que soy Señor y Maestro, y decís bien porque lo soy. Si yo, vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, ejemplo os he dado, vosotros tenéis que hacer lo mismo. Entonces vuelve y se repite la palabra del Señor. Quien quiera ser el mayor entre vosotros, sea como el que sirve, mis hermanos. Es decir, el que quiera ser el mayor entre nosotros, lave los pies de los hermanos. Eso es lo que quiere decir ahí. Dispóngase para lavar los pies. Dispóngase para humillarse hasta lo sumo, para no estimar como para él nada, sino para el otro, para tener compasión, para tener misericordia. Miren que, ¿se acuerdan, mis hermanos, que en Daniel dice, cuando habla de la manifestación del anticristo, dice en Daniel 12, si recuerdo bien, dice que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo y que esa persecución y todos esos acontecimientos difíciles, dice que por causa de la persecución de esos días y de los acontecimientos, muchos serán emblanquecidos, purificados y limpiados. Y eso está hablando es acerca del interior, del hombre interior. Eso está hablando acerca directamente de nuestra alma. Entonces, mis hermanos, las situaciones que nosotros vivimos cada día, el Señor nos las tiene enfocadas a tratar con nuestro cuerpo.
ni siquiera con nuestro espíritu, porque Él ya salvó nuestro espíritu. La lucha está en nuestra alma. La situación viene directamente a ser trabajado en nuestra alma. Ahí es donde está la batalla real. Ahí es donde está la intervención real del Señor a nuestra vida. Todo acto que nosotros realicemos, todo servicio que nosotros realicemos está formando a Cristo en nuestra alma, en nuestro ser. Todo pensamiento que nosotros tengamos de nosotros mismos y hacia los hermanos está formando a Cristo en nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo estás permitiendo tú que Cristo sea formado dentro de ti? ¿Cómo estamos permitiendo que Cristo sea formado en nosotros? ¿Está formándose de una manera distorsionada o se está formando de una manera genuina como Él es? Manso y humilde de corazón, alegre, sencillo, que hacía y enseñaba. Miren que esas características son de Cristo, pero esas son las características que debe tener la iglesia. La personalidad de Cristo es la que debe tener la iglesia. Humilde, sencillo, hace, enseña, manso y humilde, para que Cristo sea bien formado en nosotros. A veces se forma una imagen distorsionada de Cristo en nuestro corazón. Entonces se forma la imagen de Cristo solamente en su gloria y en su reino, y como león. Y nosotros somos cristianos donde se está formando Cristo, pero solamente como león. Entonces nosotros a veces nos comportamos en la iglesia como leones. Y a veces somos así y tratamos de defender todo y defender nuestras posturas y de que todo sea muy rígido, muy estructurado, de que nada se salga de control. ¿Por qué? Porque falta que se forme la imagen de Cristo como Cordero en nosotros. Que como oveja que iba al matadero enmudeció, que hacía lo que su padre le decía, que era humilde, que esperaba, que no se defendía. Entonces la formación de Cristo en nosotros tiene que ser completa. Si se forma en Cristo en nosotros el Cordero, se debe formar también la del león. Si se forma la del león, que es el juez justo que reina, se debe formar también la del Cordero, el que viene a sacrificarse, a dar su vida por la iglesia, a dar su vida por los demás. Amén, mis hermanos. Entonces lo que hacía el Señor Jesús acá con este acto de lavamiento de los pies fue derrumbar toda barrera levantada por sus discípulos, toda muralla mental levantada por sus discípulos, todo concepto propio creado en la mente por sus discípulos. Todo lo que ellos habían estimado como ellos ser, fue derrumbado por el Señor Jesucristo en este acto. Porque si Él, siendo quien era, hizo eso, ¿qué les quedaba a ellos hacer? Imagínense, derrumbó Él por completo toda pretensión humana. Entonces, mis hermanos, es necesario que nosotros permitamos que el Señor haga un lavamiento de nuestra alma, que el Señor ejecute en nosotros ese lavamiento de los pies. No queramos esconder lo que nos avergüenza de nuestro Señor. Hay que presentarle a Él lo que nos avergüenza, para que Él lo pueda limpiar, para que Él lo pueda purificar. Eso que dicen ahora que Dios te acepta así como eres, eso no es verdad, mis hermanos. Él no nos acepta como somos. Él nos acepta a pesar de lo que somos, pero no como somos. Yo no puedo ser un pecador, un hermano en Cristo que va y peca y que vive una vida en Cristo y otra en las sombras, y el Señor así me acepta porque Él es tan bueno y tan misericordioso que me acepta así. Eso no es verdad, mis hermanos. Pero si yo trato de esconder mi vergüenza, lo que yo sé que está mal, pero lo escondo, pues hermanos, no tendremos parte. Entonces a veces el Señor todavía no permite que yo le sea útil en la iglesia porque todavía falta que me lave los pies. Todavía falta que me limpie, que me trate de cosas que todavía son vergonzosas, de cosas inmundas que se pegaron a mí y que yo hasta tengo conciencia de que no las debo tener, pero no las he podido dejar. Pues debo decir, Señor, está bien, hazlo.
Hazlo, Señor. Trata lo que tengas que tratar, limpia lo que tengas que limpiar, con tal de que yo pueda tener parte también contigo, porque eso es lo que anhelamos. Nuestro anhelo es poder tener parte con el Señor. No sería justo ni con el Señor, ni con nosotros, ni con nadie, que todo lo que pasamos en esta vida y en esta tierra, todos los sufrimientos, situaciones, angustias, necesidades, y venimos a Cristo y no queremos vivir en esa novedad de vida, sino que seguimos regularcitos y morimos y no poder estar con Él, no poder reinar con Él. Cuando Él dio su vida por nosotros, no sería justo con Él, pero tampoco con nosotros. Dijo el Señor: amad a vuestras mujeres como a vosotros mismos, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Entonces, yo también debo ser consecuente con este ser que Dios me dio, que es templo del Espíritu Santo. Y también yo debo decir: Señor, claro que yo quiero tener parte contigo, Señor. Claro que yo quiero poder estar en las bodas contigo. Claro que yo quiero reinar contigo. Yo no quiero estar allá distante donde se da el lloro y el crujir de dientes hasta que pague el último cuadrante. No, Señor, yo no quiero verte allá a la distancia. Yo quiero estar contigo ahí cerquita. Y si para estar contigo ahí cerquita es necesario que tú quites de mí todo lo que está estorbando, el que yo pueda estar allá, amén, Señor, quítalo. Porque eso es vergonzoso que yo lo tenga delante de ti. A veces son cosas pequeñas, pero al Señor no le gustan. No le gustan. Es así de claro. A veces son cosas que para nosotros son insignificantes, pero para el Señor son importantes. ¿Por qué? Porque por esa pequeña cosita que para uno es insignificante, pero que al Señor no le gusta, de esa pequeña cosita, puede agarrarse el diablo para dar un mal testimonio nuestro. De esa pequeña cosita puede agarrarse para que uno sea tropiezo después para otro, o para engañarlo a uno, porque es una brecha, una pequeña grietica por donde él puede entrar. De esa pequeña cosita que parecía tan normal, pero eso no tiene nada. Eso ¿qué problema hay? Eso no pasa nada, eso a mí no llega porque yo ya soy cristiano, pero al Señor no le gusta. Y el Espíritu siempre nos va a avisar allá muy adentro cuando no le gusta algo. Y en ese momento hay que decir: bueno, Señor, está bien. Trata con esto, trata con mis pies, Señor, esa parte tan vergonzosa para mí, que tú me tengas que quitar los zapatos, las medias, quién sabe cómo estén, y tengas que lavarlos. Bueno, Señor, está bien. Entra a lo profundo de mi corazón, allá al cuartico de las pulgas o de San Alejo de mi corazón, donde está guardado todo lo que no sirve, pero que pensamos que tal vez más adelante sirve. Entra allá, Señor, está bien, y saca todo eso. Ahora, para sacar todo eso, pues hermanos, siempre que van a votar algo que uno quiere, a uno le duele. ¿Sí? Siempre que la esposa hace aseo general y bota las herramientas que uno, oxidadas, pero que uno alguna vez va a limpiar y va a utilizar, a uno le duele. ¿Sí? Siempre va a ser así. Siempre que llegan los hijos y le dañan a uno el carrito que tenía guardado especial, de colección, pero ellos están aprendiendo a jugar y lo que les gusta es el sonido de cómo se estrella con el piso y se daña en lugar de manejarlo, siempre nos va a doler, mis hermanos. Pero después es mejor, porque cuando la esposa limpió, oye, pero se ve bonito ese sitio, de verdad que sí, yo no sé yo por qué tenía guardado eso y finalmente nunca lo necesitó. Y después de ver al niño cómo juega, cómo se ríe, cómo es con uno, es mayor la dicha de verlo que el carrito que dañó. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor nos muestre, porque nos lo va a mostrar, lo que nos tiene que quitar, que es vergonzoso para Él y para nosotros, va a doler cuando lo quite, nos va a hacer dar vergüenza, pero lo va a hacer así como lo hizo acá, en ese círculo privado, con esa ternura, con ese amor, por lo que decimos. ¿Quién hace un acto de esto sino alguien que nos ama mucho a nosotros? Y entonces el Señor también estaba mostrando eso, que Él no solamente era el Cristo, el Mesías,
uno con Dios, sino también Padre. Él es nuestro Padre, hermanos. Él no solamente tiene el deber de mostrarnos el camino y lo que está mal, porque Él ha querido adquirir ese deber. Dios quiso adquirir ese deber. Él escogió la parte difícil, conquistar nuestro corazón, fabricar todo, crear todo el universo, la tierra, disponer todo, el alimento, las circunstancias, el clima, las leyes físicas, químicas, todo para mostrarnos que Él existe y que nos ama. Él escogió la parte más difícil. La de nosotros solamente es disponernos en algún momento de nuestra vida. Solo esa es la nuestra. Pero Él lo quiso así. Y así como tiene ese deber, también tiene derecho sobre nosotros. Y tiene derecho de corregirnos. Y tiene derecho de decirnos: eso que estás haciendo, ya no lo quiero que hagas más. No lo quiero más para ti. Y entrar allá y decir: yo te ayudo a corregirlo. Déjame, ven acá y yo te ayudo. Y yo lo limpio. Déjame, yo lo limpio. Y yo lo lavo para que estés todo limpio y puedas tener parte conmigo. Y lo más seguro es que después, esa palabra enjugar es muy bonita, porque esa palabra enjugar no es solamente secar así como cuando uno sale del baño y se seca rápido. Esa palabra enjugar es como si con toda delicadeza hiciera pañitos así de compresas para secar los pies, como cuando María dice que enjugó los pies del Señor Jesús con sus cabellos después que derramó el perfume. ¿Sí? Entonces ella no fue que con su cabello secó así rápido, sino que le hacía así suave, como una caricia. Es decir, el Señor nos conoce, mis hermanos, y con toda ternura va a quitar eso que está estorbando nuestra comunión con Él y nuestra comunión con nuestros hermanos. Lo va a quitar con toda ternura en la medida que nosotros permitamos que así sea. Miren, si Pedro no hubiera permitido, pues imagínense qué hubiera sido de Pedro. No hubiera tenido parte con Él. ¿Sí? Si nosotros no lo permitimos, no nos va a usar el Señor. No vamos a estar listos para Él. Por más de que Él nos ame, no nos va a usar, porque no vamos a ser de provecho. No vamos a ser de beneficio. Tiene el Señor que formar su carácter por completo en nosotros. Él se lo ha propuesto y Él lo va a hacer, pero no obligadamente, no arbitrariamente. Cuenta con nosotros, con que yo lo permita, con que yo le diga: bueno, Señor, hazlo. Entonces está en nosotros permitir que así sea. Mis hermanos, no sabe a veces uno por qué el Señor permite este tipo de palabras a veces que se compartan en determinado lugar, en determinada iglesia, pero confiamos en que hay una voluntad del Señor con esto, mis hermanos, en que lo que Él hace no lo entendemos ahora, mas lo entenderemos después. Amén. Porque Él pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? Y sorprende mucho que ninguno de los discípulos respondió la pregunta. No quedó registrada la respuesta. Entonces nosotros, por ejemplo, ¿sabemos lo que el Señor nos ha hecho? Es posible que no, que todavía no tenga respuesta la pregunta. ¿Sí? Pero aunque no lo entendamos ahora, lo entenderemos después, mis hermanos. Amén.